Hemos visto todo lo que es ápico coronal, vamos a pasar a coronoapical. La corona apical sin presión. Vamos a trabajar de cervical hacia apical, ya no de apical hacia coronal. Va a haber una reducción de los detritos impulsados hacia la región apical. ¿Por qué va a haber esta reducción? Porque como nosotros vamos a encargarnos primero de desfogar o de ampliar esta zona y obviamente vamos a estar irrigando entre instrumento e instrumento, al momento de cuando estemos llegando a la porción apical, toda esta zona ya va a estar más limpia, ¿sí? Ya no vamos a empujar todas estos detritos de dentina hacia la zona apical. Al ser también más amplia esta zona, vamos a facilitar la remoción de todos los restos de pulpa, de todos los restos de dentina, mediante la irrigación y aspiración. Y va a haber también una reducción de la presión de nuestros instrumentos más finos para entrar hasta aquí. Si todo el tercio, antes en la ápico coronal, si todo el tercio cervical y el tercio medio estaba sin instrumentar, cuando nosotros entrábamos al tercio apical, se generaba presión. Pero ahora, como vamos a desfogar primero este tercio cervical y luego el tercio medio, las limas que entren hacia apical van a entrar sin crearse tanta presión. Las fases son el acceso al conducto. Luego de que tenemos el acceso al conducto, instrumentación del tercio cervical, luego tercio medio y por último tercio apical. Tenemos ya nuestra longitud del diente, ¿sí? Que en este caso vendría a ser 23 milímetros. Ojo, este es un caso de necropulpectomía 2, si nos damos cuenta, porque tiene una lesión en apical, ¿ya? Si tiene una lesión en apical, es una necropulpectomía 2, entonces nuestra longitud de trabajo real, nuestra longitud real de trabajo, vendría a ser 22, ¿sí? Porque tiene que quedar a 1 milímetro de la longitud del diente, ¿sí? 22 vendría a ser nuestra longitud real de trabajo a la cual nosotros tenemos que llegar mediante esta instrumentación. Pero como no vamos a colocar de frente todas las limas hasta el tercio apical y primero vamos a ampliar esta zona, luego de haber explorado, haciendo la neutralización, habiendo solo explorado hasta aquí más o menos con una lima 10, como hemos hecho en las anteriores técnicas que también les mencioné, primero explorar con una lima 10, luego de haber explorado, vamos a empezar con las limas de mayor calibre, en este caso, la 45. Esta 45 obviamente no va a entrar en la longitud de trabajo, ni siquiera va a alcanzar el tercio medio. ¿Qué vamos a hacer con esta 45? Vamos a abrir espacio para poder trabajar con las gates. Va a entrar todo lo que pueda, si entra 12, si entra 13, si entra 14, bien, todo lo que pueda, siempre con el conducto inundado, sentido horario, antihorario, realizando una ligera presión hacia apical. Vamos a trabajar con lo que es la longitud de trabajo exploratoria, ¿ya? De cómo se va a hallar esta longitud de trabajo exploratoria. Vamos a restar de nuestra longitud del diente 5 milímetros en este caso, podría restarse 6 o 7 de repente, dependiendo de cuán curvo sea el conducto. Si es regularmente curvo, podríamos restar de nuestra longitud aparente del diente, podríamos restar unos 5 milímetros. Bien, esta es la longitud aparente del diente, restamos 5 milímetros hacia donde estoy señalando con el puntero, hasta aquí, ya, hasta aquí restaríamos los 5. Toda esta va a ser nuestra longitud de trabajo exploratoria. 23 menos 5, 18. Bien, con la 45 no vamos a entrar a los 18 milímetros porque es imposible, ¿sí? Es imposible ampliar así súbitamente el conducto. Entramos con la 45 hasta donde trabe, movimiento horario antihorario, sacamos la lima, irrigamos, disminuimos el calibre y obviamente al disminuir el calibre vamos a poder introducir un poco más la lima. Si aquí nos entró, como en el ejemplo nos dice, más o menos unos 14, acá la lima 40 tendría que entrar unos 16 o al menos unos 15 milímetros, realizando los mismos movimientos horario, antihorario y ligera presión hacia apical, raspando un poquito las paredes. Luego irrigamos
pasamos con una lima de menor calibre para alcanzar nuestra longitud de trabajo exploratoria. Bien, alcanzamos la longitud de trabajo exploratoria que vendrían a ser 18 milímetros. Ya está creado un desfogue, ya está creado esa ampliación para poder entrar con mayor facilidad con las gates y con las limas que van a trabajar el tercio apical. Una vez con la lima ya introducida en la longitud de trabajo exploratoria, tomamos una radiografía. Nos cercioramos que de verdad estemos a unos 5 o a unos 6 milímetros de nuestra longitud del diente, perdón, del ápice del diente. Tenemos un espacio denominado entre A y B. ¿Sí? En este espacio de A y B, en el ejemplo que se nos presenta, tiene que haber al menos unos 5 milímetros. Como ya está ampliada previamente esta zona, podemos entrar con más facilidad con nuestra gates 2. Vamos a entrar casi lo mismo que entró nuestra primera lima, que aquí, si es que ingresaba 14, entraremos probablemente 14, o probablemente entremos con lo que entró la segunda lima, que vendría a ser la 40. No vamos a alcanzar, va a ser imposible alcanzar la longitud exploratoria de trabajo. Entramos con la gates, hasta todo, lo que nos entre sin forzar, irrigamos, pasamos a una gates de menor calibre. Obviamente esta gates de menor calibre va a entrar mucho más. Movimiento siempre de vaivén, entrando y saliendo del conducto, no raspando las paredes, simplemente entrando y saliendo muy sutilmente dentro del conducto. Irrigamos y regresamos, retomamos con nuestra lima en la longitud de trabajo exploratoria. Raspamos, limamos las paredes, irrigamos, y aquí tenemos ya nuestro tercio medio y tercio cervical ampliado, instrumentado. Ahora toca trabajar con las limas que van a conformar el tercio apical. Recordemos, nuestra longitud de la pieza es 23. Si estamos trabajando con una necropulpectomía 2, la longitud real de trabajo vendría a ser 22, de 23 a 22, ¿sí? 1 milímetro. Nos hemos quedado con la 35 que estaba ingresando 18 milímetros. ¿Qué sigue de la 35 en forma decreciente? Sería la 30. La 30 obviamente va a entrar más que la 35. Si puede entrar 19, bien. Si entra 20, genial, de frente. Eso ya lo va a dictar también su conducto. Si entra 20, como les repito, genial. Si no, nos quedamos en 19. Irrigamos, seguimos aumentando, disminuyendo el calibre. Esta lima 25 va a entrar mucho más que la anterior, en este caso 20, se va incrementando de uno en uno. Así como hicimos la escalonada en apical, aquí es al revés, ¿sí? Pero les repito, en la realidad, cuando ya les ingrese un poco más de 1 milímetro, mejor. Si es que entra sin forzar, mucho mejor, para que no estén ampliando de milímetro y milímetro, que a veces es un poco cansado y engorroso. Mejor, ¿ya? Entonces vamos disminuyendo el número de lima hasta que con la 15, que vendría a ser nuestra lima inicial, si estuviésemos trabajando ápico coronal, con la 15 alcanzamos la longitud de trabajo, 22 milímetros, ¿sí? 22 milímetros. A medida que vamos haciendo este escalonamiento, vamos a ir también limando esta diferencia que quedó de la longitud de trabajo exploratoria con el resto del conducto. Bien, ya hemos llegado a esta lima, a la 15. Vamos a hacer el debridamiento con la lima 10. ¿Se acuerdan que el debridamiento era pasar con una lima bien finita, 0,5 o 1 fuera del foramen, para destapar, para descongestionar esta zona y que la solución irrigadora llegue hasta casi el foramen, cuando hay necro 2. Nos quedamos con la 15, pero ya habíamos dicho que una memoria no puede ser de un calibre tan fino como la 10 o como la 15. Podría ser nuestra inicial la 15, pero la memoria jamás. Bien, entonces tenemos que ampliar esta zona. Si solo estamos ahorita con el diámetro de 15, vamos a tener que ampliar igual hasta el 30 o 35, dependiendo de cuán amplio sea el conducto. Poco a poco vamos avanzando con esta 30 de nuevo hasta llegar a la longitud real de trabajo, ¿sí? Si nos entró 19, vamos a intentar entrar 20.
Si esta nos entró 20, vamos a intentar entrar 21. Si esta nos entró 21, vamos a entrar 22, como muestra la siguiente imagen. Bien, en la primera secuencia que hicimos, nuestra lima 30 entró 19 milímetros, ¿sí? Y la 15 llegó a los 22. Tenemos que seguir instrumentando, haciendo una segunda secuencia. Pasamos con la 30 a 20, con la 25 a 21, con la 20 a 22, ¿sí? Luego, ya está entrando más nuestra 20 en la longitud de trabajo. Hacemos una tercera vuelta, una tercera secuencia. Pasamos con la 30 a 21, la 25 a 22. Siempre irrigando entre limas. Y a la siguiente secuencia, que vendría a ser la cuarta secuencia, ya aumentamos con la 30 a 22 milímetros. Repito, no es necesario realizar tanta secuencia si fácilmente pasamos de los 19 milímetros hasta los 21, luego de haber llegado aquí. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. No es necesario tanta secuencia como aquí, segunda, tercera, cuarta secuencia, si es que luego de haber llegado a esta lima inicial, ya abriendo el camino, pasa más fácilmente nuestra 30 hasta casi llegar a la longitud de trabajo. Ya eso nos los va a dictar, como les repito, el conducto. Una vez que ya alcanzamos la longitud de trabajo, podríamos decir que esta es nuestra lima memoria. Limamos un poco más el conducto y se acabó la instrumentación.